Nosotros somos el equipo número 2 y esta es la práctica número 1, que consiste en procesos de fundición y colado de arena verde. El objetivo de esta práctica es fundir aleaciones de aluminio en un horno de crisol y al finalizar la práctica tener la capacidad de reconocer todos los procesos, desde el proceso de la chatarra hasta la obtención del producto final. El material utilizado para esta práctica fueron piezas de chatarra de aluminio. Por otro lado, el equipo utilizado en esta práctica fue el crisol, el molde, la arena verde y en general el equipo para fundición, así como el horno de fundición. De la misma manera también se utilizaron otras herramientas como las lingoteras, la lona y la escoba. El proceso de fundición consta de varias etapas. La primera es la preparación de la arena, la segunda es el encendido del horno y la tercera es la preparación del molde. En lo que consiste la primera etapa es en preparar la arena, en hacer la arena fina, en aplanarla, para esto con la finalidad de mejorar el acabado de la pieza final. Después se agrega un poco de agua y se mezcla. Posteriormente se llevó a cabo el encendido del horno. En esta etapa también se introdujo la chatarra de aluminio al crisol para fundirla en el sobrecalentado a una temperatura superior a los 660 grados centígrados. Ya. En lo que el horno fundía la chatarra de aluminio, nos pasamos al molde. Lo primero que hicimos fue poner las paredes del molde e introdujimos la pieza. Pusimos talco, que nos sirve como desmoldante, y después empezamos a cernir la arena, esto hasta tener una capa fina que cubriera la pieza. Posteriormente con las palas rellenamos las paredes del molde y al final compactamos. Una vez que se terminó de preparar la parte inferior del molde, se prosiguió a preparar la parte superior del molde. Para ello, fue volteado la parte inferior del molde y sobre ella se colocaron las paredes superiores del molde. Una vez hecho eso, fueron colocadas dos barras de madera que al final nos sirvieron para formar los vertederos. Hecho eso, se introdujo talco en la parte superior del molde y después se cubrió con arena para tener al final el molde de arena. Una vez finalizado eso, se retiró el exceso de arena y también se retiraron las barras de madera para tener los vertederos. Se les agregó una forma cónica y además también se agregaron perforaciones en la parte superior del molde para permitir la liberación del gas producto del choque térmico una vez que se introdujera el aluminio fundido en el molde. Después se separa la parte superior e inferior del molde para sacar la pieza y después volverlas a juntar, y el molde se deja listo para vertir el metal fundido en el molde. Luego de que el molde ya está listo, dos personas se ponen el traje para poder sacar el crisol y posteriormente vertirlo en el molde. Una vez que teníamos nuestro crisol afuera, lo que hicimos fue depositar una pastilla de cloro. Esto generó una reacción y nos sirvió para sacar todas las impurezas. Posteriormente vertimos nuestro metal líquido en nuestro molde y solamente teníamos que esperar a que solidificara. Al hacer esto obtuvimos un sobrante de metal líquido, el cual tuvimos que depositar en las lingoteras. Las lingoteras estaban muy calientes debido a que se encontraban encima del horno mientras este fundía el metal. Y lo correcto es depositar ese metal líquido que está muy caliente sobre algo caliente, para de esta manera evitar accidentes. Al final lo que obtuvimos fueron un par de lingotes. Pero ya no hablas sobre esto. A mí sí le dice la palabra. Con cuidado. Van a ver el color que tiene ahorita el crisol. No, está caliente. Venga. Tienes que apretarle súper bien. Apriétale. Vean el color que Déjalo, vean el metal. Estamos sacando todas las impurezas. la mugre. Ahí. Voy a sacar. Ya que se toma. Por un hoyo nada más. Lentamente que se vaya vaciando. Que sea continuo el vaciado. Ya se hace al otro lado, ya le paran. Eso.
Y se cae el piso de la pista. El resto ahí en la limitera. Del lado izquierdo podemos observar nuestro modelo base y del lado derecho nuestra solidificación. Podemos observar que hay defectos en nuestra solidificación y algunos de ellos son gracias a que el modelo base los tiene y se solidificaron tal cual. Otros defectos son gracias a que no compactamos bien o bien que a la hora de quitar nuestro modelo base movimos un poco la arena y esta modificó nuestro molde. Por ejemplo, la solidificación pequeña que se hizo en la orilla es debido a esto. Los defectos que se presentan en nuestra solidificación son contracciones. El material se llega a contraer hasta un 7% del volumen del líquido y eso hace que se formen cavidades y pequeños canales. También se presentan poros, debido a que un metal en estado líquido puede contener cierta cantidad de gas disuelto al solidificarse. Parte del gas queda atrapado en el interior del metal y forma burbujas. Estas forman cavidades por donde el gas puede entrar o salir del metal y se le conoce como porosidad gaseosa. Lo que podríamos hacer para evitar estos defectos son mantener baja la temperatura del líquido, añadir materiales al líquido que formen compuestos sólidos con el gas, o disminuir la presión externa durante la solidificación para permitir la evaporación del gas. Durante la práctica registramos el tiempo de enfriamiento que fue de 5.3 minutos y un tiempo de solidificación de 4.2 minutos. Estos tiempos son aproximados debido a que es un poco difícil saber en qué momento detener el cronómetro. Para el tiempo de enfriamiento lo detuvimos cuando se retiró el exceso de metal líquido y vimos que estaba sólido, mientras que para el tiempo de solidificación tuvimos que estar viendo ese mismo exceso de metal líquido en la superficie del molde y cuando creímos que estaba sólido detuvimos el cronómetro. En la práctica dice que tomemos el molde como una geometría uniforme, es por ello que lo tomamos como si fuera un prisma rectangular. Con esto pudimos sacar su área y su volumen, pero para aplicar la fórmula de tiempo de solidificación nos faltaba la constante del molde. Esta constante la tuvimos que suponer debido a que no la conocemos. Nos apoyamos en los problemas de clase para tener un valor aproximado. Obtuvimos un tiempo de solidificación de 5.6 minutos. Esto varía con nuestro tiempo de solidificación, pero creemos que es debido a que tomamos la geometría uniforme del prisma rectangular y no usamos la geometría real del molde, además de que la constante del molde la supusimos. En esta práctica, nosotros realizamos el proceso de fundición y colado en arena verde. El proceso consiste en derretir un metal que fluye hacia el molde en el cual se solidifica con la cavidad. El objetivo de este proceso es obtener una forma o un producto final. Consta también que todas las variedades de metal se pueden fundir, tanto los ferrosos como los no ferrosos. Y existen dos principales tipos de fundición, que es el molde permanente con troquel de fundición, y el que nosotros realizamos en esta práctica fue el molde desechable, que es fundición con arena. El proceso llevado a cabo en la práctica fue fundición en arena. También se le conoce como fundición en molde de arena, y es el proceso más ampliamente usado en los procesos de fundición. Incluye la fabricación y manufactura del molde. Básicamente consiste en vertir el metal fundido en el molde de arena. Este se deja solidificar, al final se rompe el molde y se retira el producto fundido. Dos conceptos que son importantes es el modelo, que es el patrón de tamaño real de la pieza que se desea obtener, y el corazón, que es el modelo a tamaño real de la superficie interior de la pieza. La mezcla de la que está hecho el molde consiste en arena, arcilla y agua, aproximadamente 90%, 7% y 3% respectivamente. En esta imagen podemos ver las partes más importantes del molde. Estas constan del corazón, el cual es el molde interno, el marco inferior y el marco superior. Aquí está el vertedero, el cual también podemos ver que tiene forma cónica, que fue lo mismo que hicimos durante la práctica para verter el aluminio fundido más fácil. Y esta parte de aquí es la mazarrota, es una parte encargada de evitar los rechupes, los cuales no hicimos durante la práctica, y esta podría ser la principal razón por la que en el producto final nuestra pieza tenía defectos y algunas grietas. La mazarrota básicamente consiste en una cavidad que sirve como de almacenamiento en el molde. Sirve básicamente para poder proporcionar metal líquido al fundido cada vez que se va solidificando, debido a que aparece una diferencia de volumen específico entre el metal líquido y el metal sólido, por lo cual es necesario compensar la contracción durante la solidificación. Su diseño debe considerar básicamente el tiempo de solidificación, el cual debe ser posterior al del fundido principal.
Como mencionamos, pues, básicamente algunos efectos que pueden aparecer en las piezas obtenidas por la fundición son los rechupes. Estos básicamente consisten en la formación de cavidades externas, internas y algunas depresiones superficiales. Para evitarlas es necesario llevar a cabo un cálculo de Mazarotas, modelar computacionalmente el fundido que se lleva a cabo y el colado, así como aumentar la disipación del calor y modificar la velocidad de enfriamiento. El proceso de fundición en arena verde también involucra lo que viene siendo la preparación de la arena y la manufactura del molde. Por otro lado, también se debe llevar a cabo la fusión del metal por la chatarra que se va a utilizar como fundido. A continuación se lleva a cabo el vaciado o colado en el molde. Una vez terminado eso, se observa el fenómeno de solidificación y enfriamiento para después llevar a cabo la remoción de la arena y por último llevar a cabo una limpieza e inspección. Este proceso teórico tiene similitudes con el proceso que llevamos a cabo en la práctica de laboratorio, ya que llevamos a cabo cada una de estas etapas considerando todas las consideraciones pertinentes para la fundición de la chatarra de aluminio. Cabe destacar que para las fundiciones de aluminio y sus aleaciones, estas son susceptibles a la absorción de hidrógeno y monóxido de carbono durante el proceso de fusión y colado. Esta absorción de hidrógeno ocasiona básicamente la formación de burbujas, a partir de las cuales se lleva a cabo la nucleación, por lo tanto se obtienen piezas porosas. Esto ocasiona que las propiedades mecánicas de las piezas obtenidas por fundición se debiliten. Es por ello que se debe llevar a cabo un proceso de desgasificación que consiste básicamente en la inyección de un gas de arrastre, usualmente argón o nitrógeno, con el objetivo de permitir la difusión del hidrógeno y poderlo retirar del fundido. Algunos procesos mediante los cuales se lleva a cabo la desgasificación vienen siendo la cloración energética utilizada en procesos industriales, la introducción de cloro mediante tubos de grafito y el empleo de pastillas de hexacloretano. Algunas de las ventajas de este proceso es que salen piezas con formas simples. Este proceso resiste a altas temperaturas, es un proceso económico en comparación de otros y las piezas salen con un acabado uniforme, semi-liso. Y algunas de las desventajas es la fabricación del molde. También es que no se pueden producir piezas de gran tamaño ni con geometría compleja. El rango de tolerancias dimensionales y aumenta el tiempo de producción. Mis conclusiones de esta práctica son que aprendí las diferentes etapas del proceso, desde la preparación con chatarra y la obtención del producto final. Después de ver el producto final puedes ver que tiene algunos defectos y en general se ve que esto no es un proceso costoso, por lo que podría ser muy usado en la industria. Con esta práctica aprendí el proceso de fundición y de solidificación, aprendí a trabajar con el molde y la arena verde, además vi cómo trabaja el horno. Al final pude ver la pieza y pude notar que tiene algunas impurezas. También la práctica me sirvió para comparar los resultados teóricos y prácticos del tiempo. En la práctica pude aprender la metodología que se lleva a cabo en los procesos de fundición, específicamente aquellos relacionados con la fundición y colado en arena verde. A partir de ello también pude entender la relación que se lleva a cabo con los temas vistos en clase, específicamente con el tema de solidificación, la forma en que un metal líquido se convierte en un metal sólido, considerando todas sus propiedades tanto físicas como mecánicas.